días a todos. Muchísimas gracias por participar en este webinar del protocolo COVID-19 para balnearios. Ahora nos va a dar una palabra el presidente de la agencia, una palabra de bienvenida, Esteban Avilés. Esteban, buen día. ¿Cómo estás, Marce? Un gusto de escucharte, de verte. Bueno, es muy importante para el sector privado y público lo que va a ser esta capacitación. Muy agradecido, como siempre, de Magíster Marcela Luján. Gracias, Marcela, por tu trabajo, por tu claridad. La verdad que cada participación tuya es una garantía de que tenés una mirada profunda en lo profesional y tenés una dialéctica que llega con un aprendizaje muy rápido del sector. Cada vez que nos hemos involucrado con lo que hace la capacitación y formación en temas precisos. Así que desde ya para nosotros ha sido de gran valor tu ayuda, tu trabajo y ser parte de este equipo que estamos trabajando en un momento muy especial, y estos módulos de capacitación más turismo, que bueno, corregime Marce, pero creo que es el último que estamos capacitando de balnearios, no sé si queda, creo que era el último de lo que era la estrategia de trabajo de la agencia, y como siempre también destacar el trabajo de la CAR, de todas las instituciones intermedias que se han involucrado, de los diferentes docentes y profesionales de diferentes estamentos educativos e institucionales que han sido parte de la capacitación. Y bueno, y a todos los que están hoy involucrados, que se han conectado, es un tema muy sensible, muy importante, de los protocolos que van a tener que tener una profunda vinculación para que sean exitosos en su cumplimiento del rol tanto del municipalismo, del privado y también del Estado provincial, en acompañar políticas para que realmente se puedan cumplir, y son de los grandes desafíos que tenemos en los próximos días. Así que desde ya, Marcela, muchas gracias por estar en el equipo, y bueno, Marcelo, destacar todo este proceso que te ha tenido como protagonista dentro de la agencia, en coordinar estrategia y capacitación con el gobierno nacional, en la estructura del gobierno provincial y con todas las instituciones intermedias. Así que felicitaciones y bueno, vamos por más capacitación. Muchísimas gracias, Esteban. Y bueno, el tema de los webinars va a depender un poco si sale algún protocolo nuevo desde Nación. En base a eso, si se aprueba uno nuevo, haremos la capacitación para ese protocolo. Y bueno, adherir a tus palabras, Esteban, a Marce Luján, para nosotros es un honor tenerte aquí, que nos capacite y que des a todo el sector turístico de Córdoba. Así que bueno, te cedo la palabra, amiga. Gracias, muchas gracias Esteban, muchas gracias Marcelo. Como señalaba Esteban, en un momento tan sensible, en un contexto tan complejo, tus palabras, Esteban, me reconfirman en el camino, en el desafío de poder ir mejorando todas las líneas de trabajo que tenemos, participando del equipo liderado por vos en la agencia Córdoba Turismo, y realmente es un placer poder compartir cada uno de estos encuentros donde generamos un espacio de aprendizaje compartido y donde esperamos, una vez que todo esto haya pasado, también salir más fortalecidos con nuevas estrategias y con nuevos recursos que también van a formar parte de las herramientas que vamos a haber incorporado para el trabajo que tenemos por delante. Así que realmente es muy placentero trabajar con todo el equipo, trabajar junto al sector público, al sector privado, al sector académico, agradecer a la Cámara de Turismo de la provincia de Córdoba. Todas las preguntas, todas las reflexiones, todas las cuestiones que llegan aquí son siempre bienvenidas y nos permiten la posibilidad de continuar aprendiendo entre todos. Bueno, me olvidé una cosa que me parece importante destacar: el trabajo del equipo de la agencia, el equipo de formación, Verónica Meroy, Noé Obando también, Consuelo Álvarez, Nati Mota, que sin ellas y sin el equipo que tenemos, esto no sería posible. Así que mil gracias por todo su trabajo. Te dejo, no te interrumpo más, Marce.
No, por favor, gracias, y es recíproco también el agradecimiento. Las pruebas se hacen 1 hora antes de cada capacitación, trabajando ágilmente en la previa, en los días previos, en las presentaciones, en los ajustes, y todo eso, como señalaba Marcelo, no sería posible sin la responsabilidad y el compromiso del equipo que te acompaña en la Agencia Córdoba Turismo. Un verdadero placer. Bueno, Córdoba se prepara para el turismo que viene, así que quiero desde aquí mandar un gran abrazo a todas las personas que están participando, y para dar comienzo vamos a comenzar en algo que a ustedes une, identifica, singulariza, que tiene que ver con nuestra actividad, pero que tiene que ver con la maravillosa provincia turística en la cual viven. Córdoba, República Argentina. Con casi 3,5 millones de habitantes, somos la segunda provincia con mayor población del país y la quinta más extensa de Argentina. Estamos ubicados en el centro del país y de la plataforma continental, tan cerca de los puertos del Atlántico como de los del Pacífico, lo que nos ubica en un punto estratégico a nivel comercial, productivo y turístico. Ser mediterráneos no es solo un orgullo, también es un privilegio. Tenemos un ecosistema único, donde conviven la montaña y el llano, los valles y las quebradas, las salinas y los ríos, generando una enorme diversidad natural que se complementa con un clima ideal, de veranos cálidos e inviernos frescos, que invitan a conocer y recorrer cada uno de sus rincones durante todas las estaciones del año. Y como nadie visita un lugar al que no pueden llegar, comprendimos que a los turistas no solo hay que abrirles la puerta, sino que además hay que abrirles camino. Por eso, actualmente nuestra provincia es el segundo hub aéreo más importante del país. El Aeropuerto Internacional Córdoba brinda conectividad con 16 destinos internacionales y cubre 17 destinos domésticos, recibiendo unos 550 vuelos semanales, a lo que se suman los más de 100.000 kilómetros de autopistas, rutas y caminos que atraviesan y permiten llegar a cada una de nuestras bellezas naturales. Esta conectividad, sumada al incremento del 59% de la capacidad hotelera en los últimos 10 años, ha permitido que el turismo internacional aumente un 45% y que desde 2014 recibamos cada año un promedio de 7 millones de turistas en nuestra provincia. Este desarrollo de la actividad, resultado del trabajo conjunto entre los sectores público y privado, también permitió posicionarnos como el destino de turismo de reuniones más importante del interior del país, siendo sede de mega eventos a nivel nacional e internacional, como es el 8º Congreso Internacional de la Lengua Española. Sierras, ríos, lagos, lagunas, campos de golf, aventura, exquisitos sabores, caminos del vino, patrimonio cultural y religiosos, fiestas y festivales, teatros, centros de divertimento. En definitiva, somos una provincia que tiene todo para ofrecer, presente e historia, raíces y futuro. Bienvenidos al lugar que nos abraza, nos invita, nos contiene y nos impulsa. Bienvenidos a Córdoba. Un abrazo grande a la distancia a todas las personas que están participando. Ahora, para dar comienzo, vamos a ir al tema que nos convoca, que es el referido a los protocolos o al protocolo COVID-19 para balnearios, ¿sí? Días pasados, el viernes, estuvimos trabajando junto a los equipos locales de la provincia en lo que tiene que ver con las pautas y recomendaciones para la gestión de playas públicas, y hoy nos abocamos a lo que tiene que ver con las prestaciones que están concesionadas en todas las playas que hay en la provincia, sean de modalidad de río, de laguna, de lago, de arroyo y bueno, y el mar de Mar Chiquita, ¿sí? Así que lo que quiero destacar en este caso es que esta presentación ha sido diseñada
a partir del protocolo COVID-19 para balnearios propuesto por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Y es disponibilizado y llevada adelante esta capacitación a partir de una decisión tomada por el Gobierno de Córdoba para realizar, como se decía en la introducción, las capacitaciones sobre las diferentes herramientas ante este escenario que nos toca afrontar. Un protocolo es un documento que establece acciones, conductas, procedimientos que se consideran adecuadas ante ciertas situaciones. Por ejemplo, ante escenarios de amenazas, como se señala aquí en la definición. Hoy nos toca atravesar un escenario sumamente incierto sobre el cual vamos aprendiendo a medida que vamos transitando, y es importante destacar que estos protocolos COVID-19 para el sector turístico han sido elaborados por el Ministerio de Turismo y Deportes de Argentina, el Consejo Federal de Turismo, en conjunto con la Cámara Argentina de Turismo. Más allá de los objetivos particulares que pueda llegar a tener cada uno de los protocolos que ustedes han ido viendo, en este y en todos hay un objetivo que es el principal, el primordial, el prioritario, el inspirador para llevar adelante este trabajo, que tiene que ver con resguardar la salud y el bienestar de las personas que integran la comunidad anfitriona y las personas que componen los grupos de visitantes que llegan a la provincia que ustedes van a recibir, ¿sí? No habría en este momento, frente a la crisis sanitaria que nos toca afrontar, un objetivo más primordial que el de resguardar la salud y el bienestar de todas las personas que estamos involucradas, más allá de las particularidades que pudiera llegar a haber para cada una de las presentaciones. En este en particular, el público destinatario, tal como lo señala, y eso ustedes lo ven entre comillas porque lo he tomado textual del protocolo, está destinado a aquellos establecimientos que brindan servicios de balneario turístico independientemente de su tipología en el territorio nacional, ¿sí? Y, o sea, todo espacio litoral que tenga una prestación de servicios que esté concesionada y demás, va a ser reglamentada, delineada por estas pautas, estas recomendaciones, esta guía de acciones desarrollada a través de este protocolo. Sin embargo, hay una cuestión que es fundamental destacar y hay que destacarla desde el inicio. En este slide, en el título importante, dice que estas recomendaciones y pautas establecidas serán de aplicación en todo el territorio nacional con sujeción a la fase que se encuentre y las medidas vigentes en cada jurisdicción, ¿sí? Cada jurisdicción, cada una de las 24 jurisdicciones con las que, de acuerdo a cómo se compone el territorio nacional en nuestro país, tiene la potestad de establecer en base a estos lineamientos generales los propios lineamientos de acuerdo a las prácticas y actividades que se vayan llevando adelante, las aperturas que se generen y demás. Con esto quiero destacar que está este instrumento sobre el cual hoy vamos a trabajar, hay instrumentos sobre los cuales trabajan las provincias y hay instrumentos sobre los cuales trabajan los gobiernos locales. De hecho, sobre esta temática de playas, de gestión de playas públicas, estuvimos haciendo el abordaje el viernes pasado con los equipos responsables de la gestión de espacios dentro de cada una de las comunas. En el caso de este protocolo tiene 3 capítulos. Uno referido a recomendaciones establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional y el Ministerio de Salud de la Nación. El 2 referido al personal de balnearios y el 3 a la prestación de servicios en balnearios turísticos. Resulta ser un documento con una gran cantidad de recomendaciones y pautas, motivo por el cual van a encontrar en algunos slides una cantidad significativa de texto. La idea con la cual fue plasmada esta presentación, diseñada esta presentación, es que sirva para ustedes como una especie de hoja de ruta que no reemplaza el protocolo, con lo cual cualquier duda o consulta es necesario recurrir al documento original, pero de algún modo que les permita un recorrido facilitador por los diferentes contenidos que propone este documento, ¿sí? No sé si vamos bien hasta ahí, pero tenemos alguna consulta
duda, queja, sugerencia. Sí, Marcela, vamos perfecto. Hay una pregunta, pero me parece que está más relacionada a lo que vas a comentar ahora en las próximas filminas, seguramente, con respecto a cómo calcular y controlar la cantidad de personas en el caso de los balnearios que están disponibles en los campings. Esa es una pregunta que nos hace acá una de las asistentes. No sé si más adelante vas a hacer mención, sí. Seguramente lo respondemos más adelante entonces. Perfecto, perfecto. Ahí lo dejamos apuntado. La parte 1, la del capítulo 1, está referida a nomenclatura y a medidas generales. Yo esta parte voy a tratar de llevarla adelante, pero no con el mismo nivel de asignación de tiempos que voy a otorgar al capítulo 2 y al capítulo 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con las normas generales, muchas de las cuales a lo largo de todos estos meses hemos ido aprendiendo y hemos ido necesariamente incorporando. Entonces, lo que se plantea aquí es que es importante tomar las medidas de prevención y hacer recomendaciones visuales en cartelería, en señalética, acerca de que es importante el distanciamiento social, la adecuada higiene de manos y la higiene respiratoria, y también recomendaciones ante presencia de síntomas compatibles con COVID-19. Ahí mi sugerencia es, toda vez que se coloque este tipo de cartelería, utilizar vocabulario sencillo, que sea de fácil comprensión, evitando las terminologías médicas, de modo tal de que cualquier persona, cualquier niña o niño que esté en un determinado lugar y pueda llegar a sentir alguno de esos síntomas pueda dar aviso con rapidez. Además de la cartelería, se recomienda incluir difusión de la información en página web, por redes sociales, correo electrónico, por teléfono, siempre con la finalidad de comunicar a todas las personas involucradas acerca de las medidas de higiene y seguridad adoptadas por el balneario. Esta no es una cuestión solo de la importancia que tiene la información. Yo creo que además es ejemplificadora, en el sentido de que si yo tomo la decisión de contratar servicios de un determinado balneario, ya cuando ingreso a la página web veo todos los recaudos que se han tomado frente a esta situación extraordinaria que nos toca atravesar, realmente termina siendo además mucho más fortalecida la comunicación y mucho más ejemplificadora de la importancia que tiene llevar adelante todas las medidas de cuidado. Al punto tal que entiendo que también para el personal involucrado en el balneario va a ser más sencillo cuando tenga que comunicar alguna cuestión, cuando se vea alguna conducta que requiera ser mejorada, modificada, en pos de salvaguardar la salud de las personas, a partir de ese compromiso que está claramente puesto de manifiesto en cartelería, en señalética, página web, redes sociales, correo electrónico, teléfono y demás, ¿sí? En cuanto a las medidas de prevención, las del distanciamiento social, mantener una distancia de 2 metros entre personas, y un poco esto responde a lo que recién Vero preguntaba de la consulta que hacían, ¿no? Que después vamos a ver más en detalle. Pero a lo que voy es que no hay que perder de vista que la distancia entre personas, estén en el espacio que estén, sea en un camping, sea en un balneario, en una playa pública o en un balneario donde está concesionada la prestación, debe ser de 2 metros. Luego hay algunas otras cuestiones que tienen que ver con evitar el contacto, o sea, dentro de lo que se puede recomendar, evitar el contacto físico al saludar, evitar reuniones en espacios cerrados dentro y fuera del espacio de trabajo. Estas cuestiones no son tanto para quienes nos visitan, sino también para quienes compartimos espacio de trabajo. Es decir, va a ser muy difícil decirle a una persona que debe colocarse el tapabocas adecuadamente, que cubra nariz, boca y mentón antes de salir del balneario, si durante el día
a mí, que soy la persona que se lo voy a comunicar a esa persona en la carpa, se me vio con el tapabocas mal ubicado, saludándome con un beso, con una persona con la cual compartimos el turno. Lo mismo lo que tiene que ver con las reuniones, ¿no? Esta enfermedad nos ha puesto de manifiesto la importancia de apelar a la responsabilidad individual para luego ir a la responsabilidad colectiva. Y en ese punto es fundamental que aprendamos a cuidarnos en los grupos en los que participamos, porque cualquiera de esas situaciones puede generar un contagio que se ha trasladado a nuestro espacio de trabajo, y eso puede, como es una enfermedad de tan rápida propagación, generar una gran cantidad de contagios, y eso puede poner en riesgo la vida de personas y además puede poner en riesgo la apertura de actividades en un sector como el nuestro. En ese punto es necesario tomar todos los resguardos, ¿sí? En el sentido de no compartir determinados elementos, de utilizar adecuadamente el tapabocas, que no reemplaza ninguna de las otras medidas, mantener en lo que tiene que ver con la labor que llevamos adelante una distancia de 2,25 centímetros cuadrados, o sea, 2,25 metros cuadrados por persona. Eso es fundamental tenerlo en cuenta en el personal administrativo, el personal que lleva adelante diferentes tipos de tareas dentro del balneario, considerar esos espacios y en el caso de que eso no fuera posible, bueno, ver que después lo vamos a mirar más en detalle en la parte de personal, la posibilidad de que puedan rotar, ¿sí? Haciendo teletrabajo por un lado y por el otro lado en forma presencial. Considerar la instalación de medidas físicas de fácil y frecuente limpieza para poder garantizar la distancia mínima de seguridad, y algo que señala el protocolo es que se recomienda que las personas que pertenecen al grupo de riesgo no asistan a las actividades y que el balneario podrá establecer horarios particulares para brindar los servicios a este tipo de público, ¿sí? Eso va a quedar a la consideración de cada una de las prestaciones. Las medidas de prevención, lo que tiene que ver con la higiene de manos, ustedes saben que esta es una enfermedad que se propaga muy fácilmente a través de las manos, entonces, bueno, todas las personas que desempeñamos funciones en diferentes tipos de lugares debemos tener una cierta rutina que les va a quedar aquí establecida acerca de cuáles son aquellas precauciones que debemos tener con la frecuencia con la cual debemos lavarnos las manos. También es necesario contar en el local o establecimiento habilitado con lugares apropiados para un adecuado y frecuente lavado de manos, ¿sí? Es una de las cuestiones clave. Es responsabilidad de la prestación proveer los elementos adecuados para contribuir a esa higiene personal, ¿sí? De forma suficiente y accesible. Recordar que las soluciones en alcohol, en base al alcohol, deben utilizarse en general cuando las manos ya están limpias, y esto va para todo tipo de superficies y lo vamos a ver en la limpieza de superficies. O sea, el hecho de pasar un trapo con lavandina no reemplaza el uso de agua y detergente para la limpieza, por ejemplo, de los sanitarios. Para la limpieza de la grifería o de los picaportes. Lo primero es limpiar y luego desinfectar. Y el uso de guantes se recomienda salvo en el caso de tareas específicas, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Marcela. Aquí uno de los espectadores de YouTube nos hace una consulta respecto a cómo sería en el caso del ingreso y egreso al balneario, y cuánto personal se necesitaría para contar con una buena seguridad para ofrecer a los turistas. Bien, ahí vamos a ir un poquito más adelante con las diferentes medidas, la delimitación de los espacios y la asignación de espacios para ingreso y egreso, ¿sí? También lo apuntamos por aquí ahora cuando ya vayamos de lleno al tema 2 y al tema 3. En cuanto a higiene respiratoria, también saber que el uso de tapabocas no reemplaza, lo que decíamos, ninguna medida. Ante la presencia de visitantes con discapacidad auditiva, se sugiere hacer la comunicación a través de pantallas transparentes o tapabocas inclusivos para facilitar la lectura labiofacial. Luego de utilizar ese tipo de herramientas, garantizar la facilidad
y permanente higiene, ¿sí? Bueno, promover el lavado del barbijo casero al menos una vez al día, las protecciones que tenemos que tener al toser y al estornudar, la protección de ojos, gafas o máscara facial solo en tareas puntuales o en aquellos casos que no se pueda garantizar la distancia por las de seguridad. Y disponer de cestos de basura que se accionen en general a pedal. Si no fuera posible a pedal, que tengan una boca ancha de modo tal que permitan depositar allí todo tipo de residuos que sean utilizados, por ejemplo, al estornudar, o si se quiere desechar un tapabocas o lo que fuere. En cuanto a lo que tiene que ver con la desinfección y ventilación de ambientes en general, respetar en todo momento las normativas vigentes, primero limpieza y luego desinfección. Realizar limpieza de superficies, lo que le decía, con agua y detergente antes de proceder a la desinfección. Asegurarse de tener la suficiente cantidad de elementos de limpieza, ¿sí? Que en este momento es una de las cuestiones donde vamos a tener que considerar la provisión de no solo lavandina, trapos, sino también por ahí toallas descartables, lo que tiene que ver con espuma o jabón líquido para los dispensadores, alcohol en gel. Tenemos que tener presente que puede pasarle a un grupo familiar que haya olvidado alguno de los elementos como el alcohol en gel o pañuelos descartables y poder proveer desde la administración de la prestación. Ventilar regularmente los espacios cerrados. No se recomienda rociar ropa o frotar nada, calzado, bolsos, con alcohol, lavandina u otras soluciones desinfectantes, y del mismo modo no recomienda el protocolo el uso de cabinas desinfectantes u otro tipo de dispositivos que impliquen el rociado con soluciones desinfectantes sobre las personas, por dos motivos. Dice que en primer lugar, como es muy dinámica la situación en esta enfermedad, no hay garantías de que eso pueda contribuir a minimizar riesgos. Y por el otro lado, existen sospechas de que ese tipo de accionar pueda llegar a ser contraproducente para las personas. Tener en cuenta, porque la definición de caso es dinámica, que puede variar según la situación epidemiológica. Vieron que así como nos pasó al principio con el tema de los síntomas que se colocaban algunos de dolor de garganta, dificultad al respirar, tos seca, luego con el tiempo hubo que ir agregando, porque fueron reportando las personas que se habían contagiado, el tema de la pérdida del olfato y del gusto. Bueno, lo mismo sucede con cualquier situación que tenga que ver con esta pandemia. La definición de caso es siempre dinámica, por lo tanto, siempre debemos tener la posibilidad de contar con la información a través de la página del Ministerio de Salud de la Nación por cualquier actualización que se lleve adelante, ¿sí? También desarrollar actividades de identificación de potenciales casos, ¿sí? Ya sea a través de la medición de la temperatura corporal, ya sea a través de fomentar el autorreporte, la realización de algún cuestionario sencillo para la detección. Ahora, también es importante que toda esa información recabada y que las personas que ustedes van a asignar en el balneario para que lleven adelante esta labor resguarden la confidencialidad y se evite la estigmatización y la discriminación, ¿sí? Fundamentalmente de alguien que pudiera llegar a presentar síntomas o afectarse. El otro día me pasó en un lugar, en un banco puntualmente, ¿sí? Vieron que uno va que vamos con los turnos pautados. Bueno, había ingresado y cuando ingresé había 4 o 5 personas esperando. Y a una de ellas de repente le agarró un ataque de tos. Empezó a toser, no podía parar de toser. Yo evité mirarla, pero me di cuenta que había algunas personas que la habían mirado porque en un momento ella dijo que tenía alergia y bueno, fue tal la situación que se dio que se tuvo que ir, ¿sí? Todavía no había sido llamada para el turno, entonces incluso estábamos todos silla de por medio sentados.
las personas sentadas y hubo una persona que se corrió una silla más. Entonces, bueno, esas cuestiones pasan porque existe mucho temor, muchas cuestiones que se generan por algo que no se conoce bien cómo se produce el contagio. Lo que digo es cuando estamos prestando un servicio y quienes estamos en la actividad turística, que somos naturalmente personas vinculadas al servicio y a la hospitalidad, bueno, debemos tratar de tomar estas situaciones y contemplarlas y ver cuáles son aquellos perfiles, los perfiles más adecuados para estar en contacto con una persona que pudiera llegar a pasarle o darse una situación de este tipo, ¿sí? Lo mismo que la información, porque es algo que se está brindando, que es muy privado y que debe ser resguardado, y existe la necesidad y existe un marco regulatorio que habla de esa confidencialidad. Si se instaura la medición de la temperatura al ingreso con estos termómetros que no impliquen un contacto directo, y bueno, y no permitir el ingreso al balneario a alguien que tenga una temperatura igual o mayor a 37,5. Vieron que esto también es dinámico, antes era 38 y luego cambió. Una cuestión importante, establecer medidas a adoptar en el balneario para aislar a una persona que manifieste síntomas, ¿sí? En ese caso habría que contactar inmediatamente al sistema de emergencias de salud local, y debe reportarse la información también a la autoridad sanitaria local, ¿sí? Esto es fundamental. Luego hay todo un protocolo para ello, porque hay que ver, bueno, quiénes son personas que integran, que han estado o están en ese momento en contacto estrecho, de dónde proviene esa persona, dónde está hospedada. Bueno, hay todo un protocolo para llevar adelante. No nos vamos a detener aquí. Lo importante para ustedes es tener previsto un espacio para aislar hasta tanto llegue la asistencia de la emergencia de salud local y dar aviso inmediatamente a la autoridad sanitaria para que se proceda con el resto del protocolo que debe llevarse adelante en una situación como esta. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Marcela, perfecto. ¿Tenemos preguntas? Y están relacionadas a cómo se va a manejar el tema del ingreso y egreso a los campings, a los balnearios en camping. Bien, perfecto. Ahí vamos entrando. Por eso les dije que la primera parte iba a serla así como bastante rápido para abocarnos en esto. Bueno, el punto 2 está relacionado al personal de balnearios. Lo importante es capacitar al personal, ¿sí? Acerca del reconocimiento de absolutamente todos los síntomas que implican esta enfermedad, ¿sí? Todas las personas deben estar informadas y capacitadas. Pues la información siempre da mucha más certidumbre, da mucha más seguridad. Entonces, frente a cualquier tipo de situación que pudiera llegar a darse, no es lo mismo algo que he visto en la cartelería, que es lo propio que se comparte a quienes nos visitan, que sentirme parte de un equipo donde he sido adecuadamente capacitada o capacitado sobre cuáles son aquellos aspectos que tengo que considerar, ¿sí? Del mismo modo que síntomas, medidas de prevención y de reconocimiento, también limpieza, descarte de los equipos de manera adecuada, tareas y responsabilidades. Y si se pudiera hacer las actividades de capacitación preferentemente en forma remota. Esta es una enfermedad, como tantas otras situaciones que nos toca atravesar en la vida, para la cual no tenemos que tener miedo, pero sí tenemos que tener mucha responsabilidad, apelar a la responsabilidad individual para trasladarla ejemplificadoramente a la responsabilidad colectiva, y eso va a ser a la vida de la comunidad anfitriona, donde ustedes tienen un rol central en la prestación de estos servicios, a ese compromiso. Es decir, quien actúa con temor actúa o se anula, se paraliza. Entonces, aquí no debemos debemos tratar de minimizar, neutralizar ese tipo de sensación. Para ello, la mejor forma es informarse, es capacitarse, es tener todas las herramientas a disposición
de modo tal de poder desempeñar cada uno de los roles que nos toque, sea limpiando una carpa, sea acondicionando un sanitario, sea en el ingreso de visitantes, con responsabilidad, pero también con tranquilidad a partir de los conocimientos adquiridos. En la organización del trabajo dentro de los balnearios, lo primero que se recomienda es promover el teletrabajo en aquellos puestos donde resulte posible las tareas. Supongamos, bueno, quienes atienden a proveedores, por ahí quienes se encargan del tema de pagos, hay diferentes tipos de personas, por ahí quienes organizan y coordinan a los equipos de trabajo y están a cargo del área de personal, pueden llevar adelante algunas acciones o la mayoría de ellas a través del teletrabajo, pero quienes deban asistir, bueno, sí, ante la presencia de síntomas, tienen que tener perfectamente presente que no deben ir al lugar de trabajo. Esto resulta muy sencillo, así como aparece aquí explicado, ¿sí? Pero luego en las cuestiones corrientes de la vida no lo es tan así. ¿Cuántas personas de nosotras hemos estado acostumbradas a tener un pequeño picazón en la garganta, un pequeño dolorcito al tragar e ir a trabajar? ¿Sí? ¿Cuántas personas alguna vez nos hemos despertado con un poquito de tos y, no sé, habré tomado frío, de hacer algo que pasó mientras dormía? Bueno, hoy es el momento de no minimizar ninguno de esos síntomas frente a la situación que tenemos. No porque estamos convirtiéndonos en un monstruo, sino porque el hecho de tomar los recaudos necesarios a tiempo hace que se pueda mejorar la situación si es que tenemos la enfermedad con el tratamiento y a su vez evitar contagiar a más cantidad de personas donde sabemos que la propagación es muy veloz, ¿sí? Organizar el personal en grupos de trabajo o equipos. Lo ideal es que las personas que van a compartir tareas, compartan tareas siempre las mismas, de modo tal de poder generar las rotaciones correspondientes, y en el caso de que se llegara a dar alguna situación de caso de COVID positivo, saber quiénes son los contactos estrechos y cómo redinamizar o armonizar la dinámica de trabajo, ¿sí? Organizar también en grupos reducidos, interacción reducida, y adecuar las tareas fundamentales del balneario de manera de garantizar durante toda la jornada una distancia mínima establecida entre personas. ¿Cuál es esa distancia mínima? La de los 2 metros, ¿sí? O sea, el equipo que nos acompaña en el balneario no debe relajar esta medida porque es ejemplificadora para cualquier cuestión que haya que hacer notar en una sombrilla, en una carpa, en no mantener la distancia dentro del agua, en determinada cuestión. Esas van a ser esas personas referentes dentro de cualquier indicación que haya que dar, y si en este caso me toca hacerlo y no he estado respetando durante toda la mañana esa distancia porque he estado trabajando con una compañera de trabajo durante ese tiempo y no hemos guardado esa distancia, y va a ser muy difícil que pueda ser creíble cuando tenga que llegar al lugar a compartir esto a un grupo. Y garantizar la mínima convivencia simultánea de personas en un mismo espacio físico cerrado. Traten, y más en el caso de balnearios, siempre tienen algunas ventanas, generar esta cuestión de circulación de aire cruzada, de modo tal de poder tener la ventilación toda vez que sea posible. Escalonar el horario de ingreso y egreso de las personas que trabajan en la medida que esto sea posible. Para quienes están a cargo de los equipos de trabajo, realizar el seguimiento para que se reduzca al mínimo indispensable la presencia de personas que trabajan en espacios reducidos. Eso solía suceder, que por ahí en el horario de descanso se iban a un determinado lugar o se generaba algún diálogo, por ejemplo, en el sanitario y demás. Esas cuestiones hoy no deben acontecer, porque de nuevo son ejemplificadoras de lo que se espera, de las pautas que se esperan de quienes nos visitan. Entonces, en ese sentido, es necesario establecer algún espacio, por ejemplo, al aire libre, toda vez que las condiciones de cada uno de los días lo permita,
donde puedan encontrarse para respetar esos espacios, esos tiempos de descanso. Cuando corresponda y de ser posible, que se asignen turnos a visitantes y a proveedores. Esto es algo que ustedes ya lo tienen dinamizado de esa manera. Lo que sucedía antes seguramente era que tal proveedor llegaba al mediodía porque viene de hacer un recorrido por diferentes localidades. Y eso es totalmente comprensible, ¿sí? Una cuestión es manejar la agenda con proveedores locales y otra cuestión es manejar la agenda con proveedores que ya vienen haciendo un recorrido por diferentes localidades y llegan a determinado horario. Bueno, toda vez que sea posible asignar turnos para quienes van a ingresar y para proveedores. De igual modo, es importante establecer establecer en la medida de lo posible ingresos diferenciados. En caso de estar estipulado el uso de uniforme, bueno, lavarlo con frecuencia, lo que se recomienda es que tienen que ser aquellos lavarropas o sistemas de lavado que contemplen el uso de agua a más de 60 grados, ¿sí? Y disponer de casilleros o lugares para el resguardo de las pertenencias, evitando que las personas compartan instrumentos de trabajo, ¿sí? Toda vez que eso sea posible. Si tenemos una radio para comunicarnos con la persona que está haciendo el recorrido a la otra punta del balneario, bueno, esos elementos, terminado el turno, son tomados por quienes nos relevan. Entonces, bueno, lo que hay que hacer en ese caso es limpiarlos adecuadamente, desinfectarlos y quedan provistos para el segundo grupo. Los desplazamientos hacia y desde el lugar de trabajo, lo que ustedes ya saben, que se aconseja el uso de medios de transporte individuales toda vez que esto sea posible, y bueno, cuando esto no sea posible, todas estas medidas de distanciamiento, ¿sí? El uso de tapabocas, el uso de la adecuada higiene de manos, desplazarse provista a las personas con un kit de higiene, ¿sí? Esto es algo que se ha visto en todas las recomendaciones: jabón de tocador, alcohol en gel, pañuelos descartables o toallas para secarse las manos, respetar las distancias mínimas y tener estas mismas precauciones toda vez que se llega al hogar. Identificación del personal de riesgo también. Esto se los dejo aquí para que tengan para poder visualizarlo, porque también, como se trata de una situación dinámica, puede cambiar, puede modificarse, pueden incluirse más personas que las que vemos aquí, o por los avances de la ciencia, ojalá algunos de estos grupos dejen de serlo y demás, ¿sí? Hoy, como personal de riesgo, aparecen todas las personas que están ahí enunciadas, que tienen diferentes tipos de patologías, o que son mayores de 60 años, o que son personas gestantes, ¿sí? Algo importante de eso que decía ahí, de nuevo, tienen un resguardo para no asistir al trabajo en el caso de mayores de 60 años, salvo que sean personas esenciales. En todos los casos, frente a cualquier tipo de patología que se dé, debe resguardarse la confidencialidad, patología, la edad o personas gestantes. Si alguien comunica que está cursando un embarazo y ha decidido no manifestarlo públicamente, integra nuestro equipo de trabajo, bueno, esto es de confidencialidad por parte de quien se encarga de la administración del personal. Es recomendable que se establezca un comité de crisis, integrado por las personas involucradas, ¿sí? El otro día yo veía una situación que pienso que es bastante cotidiana. La vi aquí en la playa de Mar del Plata el domingo. Una nena se perdió. El grupo familiar estaba cerca. Lo que estaba pasando con el grupo familiar era que no estaba observando el recorrido que estaba haciendo la nena desde que salió del agua, ¿sí? Bueno, eso implicó que la nena llegara llorando a los brazos del guardavidas, ¿sí? El guardavidas obviamente no pudo ponerse protección ante el abrazo de la nena, fue directamente, ¿sí? Bueno, ahí se generó un grupo de personas alrededor del guardavidas, tratando de ayudar, cuando en realidad lo que el guardavidas tiene que ejecutar es un procedimiento que es preguntarle a la nena por dónde, bueno, la lleva con él, se coloca el tapabocas. Entonces,
me parece que es importante, por lo menos en estos inicios, poder hablar con las personas que desempeñan los diferentes roles dentro del balneario para ver qué mirada tienen y qué aportes pueden hacer, ¿sí? Sin lugar a dudas, guardavidas es una de las personas, personal administrativo, el personal que está en la limpieza y el acondicionamiento del balneario, que detecta determinados tipos de situaciones, desde los residuos que se depositan, los comportamientos y demás, el personal que está en el ingreso, cuando llega cada persona que va a tomar los servicios del balneario. Me parece que es importante, por lo menos vía Zoom, tal vez pueda ser así remotamente, compartir algunas experiencias que permitan hacer algunos ajustes y que esos ajustes se vean luego reflejados en la comunicación que ustedes van a suministrar, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Marcela. Aquí hay una ¿Tenés? consulta respecto, vos recién mencionabas lo del comité de crisis. Sí. De Laura, buenos días Marcela. ¿Quiénes serían los encargados de controlar que se cumple el protocolo? Las autoridades, en primer lugar, esto es un lineamiento nacional que luego se delega a las provincias hacen su propia definición de establecimiento de estos lineamientos. A partir de esos lineamientos pasan a las autoridades locales, entonces es la autoridad local, pero también es la prestación del servicio, porque ese servicio está habilitado, independientemente de esta situación puntual, ¿sí?, que nos toca atravesar. Salgamos de este contexto de crisis que nos toca atravesar. Una cuestión vinculada con la bromatología, o sea, de seguridad de higiene alimentaria. ¿Quién es la encargada de controlar en la prestación de un servicio en un balneario? Es el municipio, ¿sí? Pero la responsabilidad primaria de quién es, y es de la concesión de esa prestación, que ha sido debidamente habilitada y que tiene una serie de pautas que debe cumplir para esa adecuada prestación. Entonces, saliendo de ahí, de ese ejemplo, viniendo a cualquiera y más en este contexto, es necesario apelar a la responsabilidad individual y a la responsabilidad colectiva, donde no hay ninguna cuestión que quede por fuera, o sea, ninguno de nuestros roles queda por fuera. Todas las personas tenemos una responsabilidad, incluso si yo mañana voy bueno, ahora no puedo, a partir del 1 de enero, voy a visitar a ustedes y me voy a alguno de los balnearios y digo, bueno, no, pero yo no tengo y decido no facilitar mi DNI de identificación. Bueno, en realidad hay una serie de pautas y de comportamientos que yo no puedo dejar de atender. Entonces, somos todas las personas quienes visitamos en una prestación que está en regla porque está habilitada, porque hubo un compromiso de una responsabilidad del municipio, a partir de un encuadre que el municipio decide, un encuadre que está dentro de los lineamientos del gobierno provincial, del gobierno de Córdoba, a partir de unos lineamientos generales establecidos por la Nación, ¿sí? Entonces, absolutamente todas las personas estamos involucradas. Yo creo que es más importante atender cada una de las personas, la labor, el rol que debemos atender, que tener constantemente la mirada puesta en quién tiene la obligatoriedad del control. Obviamente es muy importante y debe existir, sin embargo, creo que la primera y gran medida para que todo este gran sistema turístico funcione en armonía tiene que ver con esas responsabilidades individuales. Y las responsabilidades individuales son las de los equipos de trabajo a partir de la ejemplificación de quienes coordinan esos equipos de trabajo. Y esos equipos de trabajo a partir de la ejemplificación de quien está a cargo de la prestación. Y esa persona que está a cargo de la prestación a partir de la ejemplificación o en conjunto con todas las otras personas que tienen prestaciones dentro de la misma tipología. Y luego con todas las prestaciones que integran la cadena de valor ampliada de la actividad turística, nucleadas a partir del organismo de turismo local, a partir de la definición del gobierno de Córdoba, a partir de los lineamientos de la Nación. Entonces, como verán, y además, bueno, aquí intervienen sanidad, seguridad, no es algo exclusivamente de la actividad turística.
Establecer y señalizar el cupo máximo por grupo y servicio de acuerdo a los riesgos identificados y el distanciamiento. Acá viene el distanciamiento social obligatorio. Acá viene una de las preguntas. La capacidad máxima de una instalación se debe calcular por metros cuadrados accesibles por visitante, considerando las áreas de circulación libre, la capacidad de las instalaciones, fila de espera y otras áreas de prestación al público. Tenemos que tener en cuenta que entre una persona y otra debe haber 2 metros de distancia y que cada persona ocupa 2 metros 25 centímetros, 2,25 metros cuadrados de superficie, ¿sí? En general se ha estimado que para sombrillas podría haber 4 personas y para carpas, de acuerdo a las dimensiones que se establezcan, podría haber 6, ¿sí? Pensando no solo el espacio dentro de la carpa, sino el contiguo a la caminería para poder acceder al recurso playa, ¿sí? También hay que considerar que deben estar disponibles lugares para, o algún lugar, o generar, de acuerdo al estado del tiempo, algún lugar para poner a resguardo en el caso de que, y que es bastante propio de ustedes, se pudieran encontrar frente a la presencia de una tormenta severa, ¿sí? En ese sentido hay que pensar algún espacio para poder resguardar a las personas que permanezcan en el balneario. No todas las personas llegan a tiempo de poder retirarse y bueno, hay que pensarlo desde ahí. Marcar toda vez que sea posible pisos y servicios ofrecidos, instalar. La cartelería y la señalética garantiza a los visitantes el distanciamiento. Si yo llego a un determinado lugar y me encuentro que tengo un punto sanitario ubicado, un punto de sanitizante al ingresar a la caminería, donde tengo además una cartelería con las normas que debo cumplir y cuáles son los síntomas para COVID, veo al personal con el adecuado tapabocas colocado, observo limpieza. Bueno, estoy entrando a un lugar donde, además de todo lo que se me ofreció desde la página web, que fue lo que me llevó a tomar la decisión de ir a ese balneario, donde voy a estar cuidada, donde voy a estar resguardada y donde cualquier comportamiento fuera de lugar también va a ser observado y no tengo que esperar que vengan a llamarme la atención si no estoy cumpliendo, porque aquí está todo establecido para que yo desempeñe mi rol del mejor modo posible, mi rol de visitante, al tiempo que disfrute de este espacio, ¿sí? Algo de aquí, bueno, los casilleros de uso público, lo mismo va a pasar con el tema del espacio para estacionamiento. Se sugiere, para que no haya tanta cercanía entre una persona y otra, dejar algunos casilleros, en el caso de que se dispongan, estos lockers o lugares donde guardar pertenencias, cerrar algunos de modo tal de que se pueda garantizar la distancia. ¿Vamos bien, Vero? Sí, Marcela, perfecto. ¿Tenemos alguna duda, queja, sugerencia? Mira, aquí no sé si está estipulado más adelante en el protocolo. Marcos nos consulta cómo se va a manejar el tema del pago al ingreso de cada balneario, ya que en muchos de los accesos a campings se maneja en efectivo, entonces pregunta si ese tema, digamos, está estipulado en el protocolo, cómo se trabajaría. Sí, justo aquí, miren, justo en de planificación del servicio dice: evitar espacios reducidos y con aforos limitados. Aforos es lo que nosotros históricamente conocemos como capacidad de carga, ¿sí? O sea, que evitemos disponibilizar todo ese tipo de lugares que tengan espacios reducidos, ¿sí? Hoy no podríamos tener en un balneario una pequeña sala de reunión o el lugar donde, no sé, se guardan determinados tipos de instrumentos, donde además se pueda reunir alguna persona que antes estaba acostumbrada, por ejemplo, en su horario de descanso, a ir a comer. Bueno, eso no es posible, porque esos lugares hay que evitarlos, hay que pensar y contemplar en otros.
En segundo lugar, fomentar cuando sea posible el pago de servicios en línea, el uso de pago electrónico, con la finalidad de reducir al máximo el manejo de dinero en efectivo en el balneario. Pero bueno, dada esta situación, no siempre eso es posible. A veces también, aún teniendo la posibilidad de pagar en línea, se corta la señal, no pasa la tarjeta, no sé, pasan determinadas cosas. Entonces, bueno, se cobra en efectivo. Tener la precaución, una vez que se cobró, si es posible, lavarse las manos. Pero no siempre, porque por ahí el cobro se está haciendo a varias personas que ingresan todas juntas, una tras otra. Bueno, voy tomando el dinero, tal vez lo que pueda llegar a hacer entre una y otra es colocarme alcohol en gel, ¿sí? Y tener en cuenta que una vez que ingresó toda la fila, hago una buena higiene de manos, ¿sí? Aquí no se puede obligar que sí o sí el pago sea de manera electrónica, porque sabemos que existen diferentes tipos de limitaciones. Se sugiere, y en la medida de lo posible, hay casos donde es más sencillo y hay otros en los que no. Si eso no fuera así, no se preocupen. Manteniendo la adecuada distancia y la higiene de manos, siempre eviten tocarse la cara mientras están recibiendo el dinero y demás, porque bueno, está comprobado que es una de las medidas de salvaguarda, ¿sí? Eviten llevarse las manos a la cara y bueno, luego, en cuanto antes sea posible, lavarse bien las manos. Y si eso no es posible, entre una interacción y otra, o cada 2, 3, colocar alcohol en gel. De nuevo, evitar el agrupamiento de personas en puntos críticos. Se suele ver esto, Una cosa es desde la teoría y otra es desde la práctica, ¿sí? En oficinas de administración, en recepción, en sanitarios, ¿sí? Personas que se quedan por ahí conversando, que no advierten que hay otras que están necesitando utilizarlos. Tener presente esas cuestiones. En caso que hubiese bebederos comunitarios en el balneario, o bueno, en el caso que preguntaban recién en el camping y demás, inhabilitar los mismos, ¿sí? Reemplazar por puntos de hidratación con dispensadores. Y también comunicar las políticas de cancelación y reprogramación de acuerdo con la fase y la normativa local vigente, ¿sí? Yo creo que esta información de definir y comunicar las políticas perfectamente puede ir en la página web junto con el resto de la información acerca de los cuidados a tener y de las características que presenta la prestación que ofrecemos, ¿sí? Donde no dejemos de comunicar nada de lo maravilloso que tiene volver a ir a la playa. Hagámoslo igual que siempre. Lo que en todo caso tenemos que agregar ahora son estas medidas de cuidado, de atención, y que también no solo nos tranquilizan en cuanto a prestación, también tranquilizan a quien va a tomar el servicio, ¿sí? De nuevo, no hay que tener miedo ni hay que transmitir miedo, hay que tratar de manejarse con la información concreta, adecuada, y a partir de allí ejecutar el procedimiento que tenemos encomendado, que en este caso es el de garantizar la seguridad sanitaria para la comunidad local en la cual vivimos y para quienes nos visitan, ¿sí? ¿Se comprende? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Marcela, perfecto. Aquí me gustaría leerte una consulta respecto Sí. a la limpieza en los campings, que nos consultan desde Villa Dolores. ¿Cómo sería la limpieza o con qué frecuencia se debería realizar, ¿no? Y si es recomendable una planilla de realización de limpieza. Sí, sin lugar a dudas, todo tipo de herramienta o elemento que ustedes tengan a la mano dentro de la organización de los equipos de trabajo debe poder registrarse. La frecuencia la van a establecer ustedes. Días pasados hablábamos, por ejemplo, para la gestión de playas públicas, la utilización de baños químicos, ¿sí? O de sanitarios. Sabemos que hay que limpiarlos con agua y detergente y que luego hay que utilizar una solución con 2 cucharadas soperas de lavandina, toda vez que la lavandina sea de 55 mililitros,
2 cucharadas soperas de esa lavandina de 55 mililitros por cada litro de agua. Si la composición de la lavandina es inferior a 55 mililitros, deben ser 4 cucharadas soperas por litro de agua, y esa preparación debe utilizarse dentro de las 24 horas en que fue realizada. ¿Sí? Es decir, no me sirve hacer estas preparaciones y decir, bueno, ahora programo con esta solución y lo hago para toda la semana. Bueno, no funciona como el resto de los productos de limpieza. Entonces, bueno, teniendo en cuenta estas pautas de la adecuada limpieza con detergente y agua, y luego, una vez que se limpió, pasar trapo con lavandina, lo que ustedes establecerán es la capacidad de carga de esos espacios, es decir, con qué frecuencia se va a ingresar al baño químico a limpiarlo, ¿sí? Cada 3 personas, cada vez que sale una persona. Hay momentos en los que es sencillo hacerlo cada vez que sale una persona, y hay otros momentos donde tenemos una cola y donde se tiene que establecer la dinámica también en función del trabajo que ustedes vienen llevando adelante, para saber cómo acondicionar ese espacio adecuadamente. Lo mismo con los sanitarios de tipo tradicional, ¿sí? ¿Tenemos alguna otra pregunta, Vero? No, Marcela, por el momento son esas consultas que recién te mencionaba. Bien, aquí en planificación de servicio, este protocolo separa lo que es la planificación de servicio, es decir, la previa, la puesta en marcha de la prestación de servicio, y la preparación para la puesta en marcha y la puesta en marcha, ¿sí? Entonces, extremar las medidas de protección personal, y si el balneario dispone, lo que les decía, de estacionamiento propio, se aconseja dejar libre un módulo de estacionamiento para evitar la congestión al momento de ascenso y descenso, ¿sí? De todos modos, en todo espacio dentro del balneario, en el sanitario, en el estacionamiento, en la administración, en la caminería, dentro de la carpa, debajo de la sombrilla, la línea del frente litoral y dentro del agua, tenemos que mantener el distanciamiento social, ¿sí? Comunicación a visitantes. Informar a través de los diferentes medios, previo a la llegada al balneario, que cada persona tiene que contar con los elementos de protección personal, ¿sí? Se sugiere exhibir un formato visible al ingreso al balneario, una leyenda que advierta a los visitantes que no podrán ingresar o que no ingresen si cumplen el criterio de caso sospechoso vigente, ¿sí? Comunicar las políticas con las que se maneja el balneario e informar que en caso de rescate, por favor, no deben acercarse a la zona del mismo a fin de evitar aglomeración y reducir los riesgos de contagio, ¿sí? Fundamental. En cuanto a recursos materiales, como siempre, ustedes siempre tienen un botiquín, porque constantemente a las personas nos pueden pasar diferentes cosas. Lo que sucede es que en este momento necesitamos estar como todavía con más atención a ese botiquín, ¿sí? Y tenemos que agregarle estas cuestiones que pueden pasar. Que alguien se olvide el alcohol en gel, que alguien necesite toallas descartables o pañuelos descartables, algunas bandas de protección por cualquier tipo de raspadura, lo que fuere, todo lo que sea más, la mayor cantidad que podamos tener nos va a garantizar evitar situaciones de estrés. Alcohol de líquido, el tradicional, que se pueda diluir y demás, garantizar toda esa disponibilidad de productos para la correcta limpieza e higiene, ¿sí? Perdón, limpieza e higiene es lo mismo, limpieza y desinfección, ¿sí? Tener todos esos instrumentos. En el caso de los proveedores, garantizar que contratistas y concesionarios implementen los protocolos necesarios correspondientes. Esta es una garantía, no solo
porque está ahí previsto en el protocolo. Es una garantía para quienes trabajamos en el balneario, es decir, si sabemos que las personas que estamos contratando para la provisión de los diferentes materiales, de las diferentes materias primas, de los diferentes elementos que necesitamos dentro de la prestación, son respetuosos de los protocolos, es también una garantía para el cuidado de nuestro personal, de los equipos que nos acompañan. No es lo mismo que se estén atendiendo o no. Trabajar en forma articulada con proveedores para evitar las aglomeraciones. Esto toda vez que sea posible debe evitarse. Yo les diría que en la medida de lo posible también aquí tengan una hoja de trabajo en el sentido de poder establecer una agenda articulada, ¿sí? Con los horarios a los que va a llegar cada uno de los proveedores y por quién van a ser atendidos, ¿sí? De modo tal de generar una dinámica que sea ágil, que sea ágil en cuanto a la entrega de la mercadería, que sea ágil en cuanto a cualquier tipo de cuestión administrativa que deba resolverse, tener personas designadas y que estos tiempos, que hay veces que son más extendidos de los habituales, hoy no. Hoy no podemos tener a una persona conversando con la otra mientras baja las botellas de gaseosa y de agua. Hoy no es el tiempo. Ya podremos volver, ojalá que sea pronto, pero en este momento no. En este momento necesitamos ser ágiles y dinámicos. Evaluar las opciones de abastecimiento de insumos y de prestación de servicio, teniendo en cuenta también la identificación de proveedores alternativos. Hoy nos vamos a encontrar con grandes desafíos. El tema de no solo de la lavandina, sino de la espuma o del jabón, y de los dispensadores de jabón líquido, de toallas. Algunas cuestiones que nos parecen habituales, hoy van a tener una demanda mucho mayor. Entonces tenemos que tener, o sea, no podemos, si estamos dentro del balneario anunciando por todos lados que es importante la higiene de manos, la seguridad y demás, quedarnos sin estas provisiones de elementos que son básicos. Por lo tanto, ahí quien trabaja en contacto con proveedores debe tener su propia planilla de trabajo. Bueno, obviamente todo lo que pueda ser digital, yo pienso en las cuestiones de pago a proveedores, de una serie de cuestiones administrativas que suceden, que acontecen en el diario transcurrir de los balnearios, toda vez que eso sea posible, eliminarlo, suprimirlo por alternativas digitales, llévenlo adelante, porque además no solo va a evitar la manipulación innecesaria de documentos de papel, va a evitar la presencia de personas, y vamos a tener una gran cantidad de personas visitándonos. Entonces, bueno, generar los adecuados equilibrios, porque en general hoy sumamos todas las personas, no es que podemos decir, no, pero pertenecen al grupo de proveedores, no, son del grupo de... No, bueno, somos personas y debemos resguardar esa distancia mínima de 2 metros. Disponer de trapo con lavandina o alfombra sanitizante. Ustedes verán qué es lo mejor para la puerta de ingreso destinada a la recepción de mercancía. Aquí en Mar del, con el viento y la arena, hay veces que los trapos, en primer lugar, se secan y se vuelan, ¿sí? Bueno, cada quien dentro de su propia prestación sabe cuál es la metodología más segura para llevar adelante. Y utilizar siempre elementos de protección personal para la recepción de la mercadería, ¿sí? Tengan en cuenta el tema de los embalajes, o sea, son el primer contacto de ingreso de algo externo a la prestación. ¿Quiénes son las personas que se van a encargar de eso? ¿Mediante qué dinámica lo van a hacer? ¿Vamos bien hasta ahí, Vero? Sí, Marcela, perfecto. ¿Tenemos preguntas, quejas, sugerencias? Me parece que las consultas, hay una consulta que hicieron puntualmente en YouTube, está muy relacionada a lo que vos mencionabas hace un rato respecto al ingreso y egreso de los visitantes. Marcos nos consultaba cómo se iba a realizar el ingreso y egreso, si se iba a realizar por el mismo lugar, ¿sí? Y para no estar cruzándose las personas y poder Exacto. mantener y respetar el distanciamiento.
Bien, lo ideal ahí es, por un lado, proveedores, por otro lado, visitantes. Y los visitantes debieran hacer un recorrido circular, es decir, de modo tal que ingresen por un lugar y dejen la prestación por otro, ¿sí? Para que no se crucen. Evitar ese tipo de situación, toda vez que el espacio lo permita. De todos modos, los espacios tienen una gran ventaja en lo que ustedes trabajan, es que son al aire libre, ¿sí? No estamos hablando de un protocolo para teatros, estamos hablando de un protocolo para balnearios. Entonces, establecer, ustedes pueden apelar a sogas, líneas demarcatorias, cintas, de todo tipo de recurso que les facilite con la cartelería indicar claramente por dónde se ingresa y por dónde se egresa. Si tal vez sea necesario que haya alguna persona orientando esa situación, o por lo menos en el inicio. Después ustedes también, a medida que vayan haciendo la apertura, van a ir viendo cuál es el comportamiento de las personas, dónde se confunden, dónde puede generarse algún tipo de situación para, bueno, neutralizarla, minimizarla, ¿sí? Sí, Marcela, y después aquí también otra consulta que nos llega a través de Zoom, Sí. hace referencia a mucha gente en las playas o ríos lleva su conservadora y en ellas bebidas o alcohólicas o gaseosas. En ese caso, ¿se recomienda consumirlas en el lugar? Si se recomienda comprar en el lugar, es decir, que no lleven la propia conservadora, no entiendo la pregunta. No, me parece que a lo que hace referencia esta consulta es que aquí en muchos balnearios la gente llega con su conservadora sí, abastecida, digamos, de gaseosas, ¿sí? Sí. Entonces, en ese caso, digamos, se recomienda de que la puedan consumir en el lugar. El protocolo no no señala nada acerca de esa situación. En lo que sí recomienda es no compartir elementos de protección personal, como por ejemplo los protectores solares, ¿sí? Pero es una recomendación. Yo lo que pienso es que si una familia va con una conservadora, con los cuidados del caso, llevando vasos individuales o cuando llevan sus equipos de mate y demás, y además, bueno, son personas que están conviviendo, van a utilizar esos elementos que tienen en la conservadora para comer o para pasar el día. Claramente no hay ningún señalamiento hacia esa situación. Sobre la única que se pone de manifiesto es el hecho de no compartir elementos personales. Así que ahí sí iría este tema de no compartir vajilla, no compartir bombillas, mates, toallas, entre las personas de un mismo grupo, del mismo modo que se señala lo del protector solar, ¿sí? Ahora, en el resto, si está previsto para compartirlo de ese modo, será lo que decida cada grupo familiar, ¿sí? Siempre resguardando esas medidas. Obviamente que si se detectan situaciones de comportamiento, porque ahí puede pasar en la pregunta que si se lleva alcohol, después que se lleva alcohol, por ahí se empieza a perder la distancia social, bueno, pueden empezar a pasar otras cuestiones, por ahí está muy lindo el día, se puso muy linda la tardecita, y de la noche, bueno, convoca para, entonces, bueno, ver cuáles son las medidas que se van a tomar y quién va a ser la persona que va a comunicar y de qué modo, a medida de modo tal, de que se eviten aglomeraciones, porque por ahí empezamos con un grupo de 5 o 6 personas y después ya cuando fuimos a mirar se habían convocado y ya eran 20 cuando tenemos que ir a comunicarles y de repente vieron que hoy con el tema de las redes sociales y demás se organizan espontáneamente muchas de estas cuestiones. Entonces, bueno, ver cuáles son los recaudos que rápida y ágilmente se van a llevar adelante para desestimar todo tipo de aglomeración que pudiera llegar a darse, ¿sí?
Luego, si ustedes advierten el consumo de alcohol y demás, bueno, estas son las medidas de seguridad que siempre han implementado en cualquier otro tiempo frente a un consumo que esté por fuera de lo adecuado, ¿sí? Que pueda poner en riesgo no solo la integridad física de esas personas, sino también de otras. Sí, Marcela, acá, perdón, hizo una aclaración aquel asistente que escribió la pregunta, que la consulta puntualmente estaba dirigida a que las personas al estar consumiendo, digamos, bebidas o llevar alimentos de su conservadora pueden estar un tiempo prolongado sin usar el barbijo o el tapabocas. Sí, lo que se recomienda es, bueno, obviamente para comer, lo mismo que se usa en el espacio gastronómico mientras se está comiendo o bebiendo, evitar el uso, evitar, no se puede utilizar el tapabocas, o sea, eso es así. Luego, las personas, ahí hay dos cuestiones. Hay una, aquí no lo señala en el protocolo, ¿sí? Yo les comparto lo que he visto en diferentes medios acerca de lo que opinan especialistas en temas de salud. Están quienes señalan que al estar en un espacio público manteniendo la debida distancia de los 2 metros, por ejemplo, en un balneario, en el espacio litoral, las personas podrían no usar tapabocas y debieran ingresar con el tapabocas colocado y al momento de retirarse, ya cuando están cargando las cosas en la conservadora, en la canasta, cuando están dejando la carpa, la sombrilla, cuando se están retirando del lugar, ya se colocan el tapabocas para luego transitar toda la caminería, todo lo que es la salida, llegar al estacionamiento del balneario y demás, con tapabocas colocado. Y están quienes señalan que el tapabocas no debiera sacarse nunca, ¿sí? Salvo en el momento que la persona ingresa al agua. Bueno, y en el momento en que va a comer o beber algo, ¿sí? Pero que va a estar tomando sol con el tapabocas colocado. Esas son opiniones que he visto por estos días de personas que están, que son referentes, digamos, en estos temas de seguridad sanitaria y que son especialistas en epidemiología, en enfermedades que tienen características similares al COVID, ¿sí? Pero bueno, que el protocolo señale no hay nada estipulado. ¿Algo más, Vero? No, Marcela, por el momento no hay más consultas relacionadas a esto que venías hablando, pero sí hay una consulta por ahí que está, no sé si para aprovechar la oportunidad, que está referido al protocolo que estuvimos viendo el viernes pasado para la gestión de plazas públicas. Aquí una de las asistentes por YouTube nos escribe: buen día, en el caso de los municipios que no tienen balnearios propiamente dichos, ni guardavidas, solo bajadas al río, ¿qué tipo de medidas se deberían tomar además de la cartelería informativa? Perdón. Bien, en el caso de los balnearios, de las localidades que tienen bajadas al río, deben ser absolutamente clara la información acerca de si existen bajadas, si es posible que la persona se bañe sin existir la presencia de guardavidas, o se trata de espacios que pueden ser peligrosos. Vieron que ustedes tienen muchos lugares que son muy amigables desde la vista y después cuando ingresamos nos damos cuenta que tienen un nivel de profundidad mucho mayor que el estimado. Entonces, en primer lugar, garantizar esa seguridad. Si por los motivos que fuere, sanitarios o de seguridad, esos espacios no pueden estar disponibles para la práctica de actividades en el agua, no tengan ningún temor en colocar la cartelería correspondiente prohibiendo o indicando que no se encuentran disponibles. Aun cuando hayan estado disponibles en otros años, explicar que se trata de una situación extraordinaria y que dada esta situación extraordinaria, el municipio no puede garantizar la prestación de ese servicio, ¿sí?
En el caso que sí se pueda hacer que se pueda acceder al lugar, bueno, debe ser claramente delimitado, y además de claramente delimitado hay que proveer de espacios para lavarse las manos o baños químicos que contengan lavamanos o una batería por ahí sanitaria que tienen, de las tradicionales, pero que deben estar puestas a disposición. Si eso tampoco fuera posible, aun cuando la persona pueda ingresar al agua, se debe informar que dada esta situación extraordinaria no es posible para la localidad proveer o garantizar la seguridad sanitaria. Por lo tanto, la disponibilidad de baños no va a estar presente esta temporada. Se comprende, en todos los sentidos se comprende que es una situación extraordinaria y que frente a poner en riesgo la salud de las personas, como lo vimos en el artículo, en el objetivo primordial, siempre se va a tratar de garantizar e ir por ello, lo cual no significa no facilitar espacios para el disfrute. Sí, toda vez que sean seguros, toda vez que podamos garantizar que van a ser debidamente acondicionados y que van a ser debidamente limpiados y desinfectados, ¿sí? Si eso no puede estar garantizado, y no se podrá llevar adelante la prestación. Y ahí además hay otro tema que no es de seguridad sanitaria, sino que es de seguridad en el agua, que también es responsabilidad de cada jurisdicción y que debe estar adecuadamente previsto con la cartelería y la señalética que ustedes consideren, de modo tal de, insisto, resguardar la seguridad física de cualquier persona que quisiera ir a disfrutar de ese lugar cuando no estuviera permitido o cuando fuera de riesgo hacerlo. Perfecto, Marcela, muchas gracias. ¿Sí? Y No, por aquí favor. nos escriben también por Zoom otra consulta. Franco pregunta si hay un límite estipulado de personas por grupo familiar o grupos de amigos que deban ingresar al predio. Que deban ingresar al predio, al balneario. En el caso del balneario, en general se estiman 4 personas por sombrilla, 6 personas por carpa. Igual, de todos modos, ustedes verán las dimensiones de las carpas que van a disponibilizar para poder garantizar esa distancia. Superada esa situación, ese grupo de amigos, si son 8 y quieren estar en una carpa, van a tener que, si quieren, pueden estar 4 y 4, supongamos que la capacidad máxima sea 6, o pueden estar en 2 sombrillas. Pero no pueden, es decir, esa capacidad hoy más que nunca debe ser respetada muy estrictamente, ¿sí? Aun cuando esto implique la contratación de una segunda carpa, de una segunda sombrilla, y porque además estarían fuera de la norma, pero no solo eso, es ejemplificadora. Después es muy difícil otro grupo que va a ingresar, que son 6 y una nena de 4 años, cómo se va a manejar. Y después, entonces ya después comienza a ser todo un conjunto de excepciones que no son sencillas de manejar, y más con una gran afluencia de visitantes, y les van a traer algunas complicaciones a ustedes, donde siempre el nombre de la prestación, en este caso el nombre del balneario, de ninguna manera debe estar colocado en tela de juicio acerca de que se hagan determinadas excepciones o que parezca que algunos visitantes tienen condiciones diferentes de otras personas, siempre tratando de tener una, con sencillez, con mucha simpatía y mucha empatía, tratar de compartir y comunicar cuáles son aquellas normas que se han establecido y que se han establecido para garantizar la seguridad sanitaria de personas que tanto nos importan, como son ellas, que están decidiendo venir a pasar el día, la temporada, la quincena, la semana, el fin de semana, utilizando los servicios del balneario. ¿Sí? ¿Estamos? Gracias, Marcela. Por nada. En el caso de proveedores, para terminar con los últimos 3 puntos, la mercadería cuando ingrese utilizando carro, lo que dice el protocolo es desinfectar las ruedas del carro previa al ingreso, sanitizar los envases originales de las mercancías antes de colocarlas en el lugar de almacenamiento, cámaras o depósitos, y mantener la adecuada higiene de manos durante el procedimiento de recepción de mercadería. Tengan en cuenta que está ingresando al balneario
un conjunto de elementos que no formaban parte de nuestro protocolo, que vienen de otro protocolo. Por eso también es importante el respeto de los protocolos de quienes son nuestros proveedores, ¿sí? Es muy, muy importante porque, bueno, de algún modo garantiza que ese ingreso está siendo cuidado. De todos modos, tenemos que tomar todos estos recaudos, ¿sí? Y seleccionar a las personas que se van a encargar de esta tarea, así como otras van a tener otras encomendadas, ¿sí? Muchas veces por ahí en horarios pico, en momentos pico de temporada, bueno, llega alguien que también está acostumbrado, que de onda lo hace dentro del equipo. Bueno, en este momento no es un momento para descuidos de ninguna persona, porque tenemos que estar perfectamente con la atención puesta sobre cada uno de los pasos que vamos a llevar adelante, ¿sí? Porque un descuido puede traernos aparejado una situación no deseada. En cuanto a la limpieza y desinfección, materiales, equipos, intensificar la limpieza, esto no es nada nuevo para ustedes. Sí, todo es lo que es el equipamiento, carpas, sombrillas, elementos utilizados para la recreación. Ahora vamos a hablar un poquito de recreación. Los equipos de comunicación, en caso de tener esto que les decía, la alternancia de equipos o elementos, tener la certeza de que llevamos adelante las adecuadas pautas de limpieza y desinfección. Cuando por las características, fíjense que tiene que ver con lo que recién me preguntaban, que lo vimos el viernes pasado y aquí también aparece, cuando por las características no pueda garantizarse la higiene y desinfección de superficies de alto contacto, otros equipos entre cada uso, estos servicios no podrán ser habilitados al público, ¿sí? Y es un poco lo que tiene que ver con lo que vamos a hablar de recreación. Que si no podemos garantizar, lo que dice el protocolo es que no vamos a poder disponibilizar esos servicios. Los equipos de comunicación, estas radios y todo tipo de elementos que se utilizan para generar comunicación entre los equipos, bueno, asegurar la adecuada limpieza y establecer los puntos de sanitización gratuitos, de fácil identificación, tanto en el ingreso como en el egreso del balneario. Vieron que cada vez que queremos llevar adelante alguna gestión, no sé, ayer me pasó, por ejemplo, a la farmacia, que cuando ingreso me proveen de alcohol en las manos y demás. Bueno, fui, hice la compra y cuando salía, no sé si es que estoy muy consustanciada con todo esto, yo quería volver a colocarme, más allá de que tenía una en la cartera, pero tenía que abrir, sacar todas las cosas, y entonces muy amablemente la persona de seguridad que me había permitido el ingreso me volvió a facilitar. Entonces, bueno, esto también pasa en todas nuestras prácticas, que ahora estamos como habituados en eso. Insisto, llegué a mi casa y lo primero que hice después de cerrar la puerta, lavarme las manos con mucha cantidad de agua y jabón, porque nada de eso reemplaza, es una tranquilidad mientras estoy transitando, llevando adelante tal o cual cuestión, entre que dejé la carpa o la sombrilla y voy y subo al auto, pero cuando llego a mi casa tengo que, o si usé el transporte público, cuando terminé de hacer mis labores en el balneario, cuando estoy en mi casa tengo que hacer una buena higiene de manos con agua y jabón, y toda vez que pueda en el balneario también. Asegurar la limpieza y desinfección de todas las instalaciones. Cuando las instalaciones sean tercerizadas, constatar que se cumplan los requisitos de limpieza y desinfección por parte de quienes proveen el servicio y reducir en la medida de lo posible el número de puntos de contacto en las instalaciones, ¿sí? Puntos de personas que se encuentran, o sea, no disponibilizar esos espacios. Por ahí puede pasar que año tras año están acostumbradas esas personas porque son quienes siempre iban al balneario y en tal lugar o en el descanso de la escalera o en algún lugar se detenían. Bueno, hoy no está disponible porque lo necesario es transitar, dejar liberado y guardar la distancia, ¿sí? Limpiar y desinfectar pisos, paredes, sanitarios durante y finalizado el servicio. Ustedes ya tienen la información de la forma. El tema de picaportes, pasamanos, griferías, pulsadores, tiradores de inodoro, todo elemento que tenga contacto frecuente con las manos, ¿sí?
Por eso es tan importante la adecuada higiene de manos y también la disponibilización de esos dispensadores para que todas las personas podamos lavarnos adecuadamente las manos toda vez que sea posible. Si fueran papeles descartables, secadores de mano, entre otros, ya sé que el tema de los papeles de mano y todo eso, en cuanto a lo ambiental, puede generar alguna controversia, pero bueno, hoy nos encontramos en esta situación donde sabemos que la clave está en la adecuada higiene de manos y es una situación extraordinaria. Verificar el tema de que los sanitarios cuenten con agua, con jabón, con alcohol, con toallas en papel, porque de la verificación también va a estar la seguridad no solo de las personas que están en el balneario, de las personas que trabajan en nuestro equipo, ¿sí? Es decir, aquí no es solo que alguien no pudo lavarse las manos, sino que por ahí esas manos están generando contagios, tocando diferentes superficies y es necesario minimizar esa situación. Garantizar que las duchas y lavapiés sean utilizadas individualmente. Aquí en el tema de duchas y lavapiés, esto es un encuadre general. Luego va a haber un encuadre a nivel provincial acerca de la disponibilización o no de las duchas, ¿sí? Y en función de eso, ustedes en cada una de las prestaciones tomarán a partir de esos encuadres en cada comuna y en cada prestación balnearia los lineamientos de esas recomendaciones, ¿sí? En esto quiero ser clara, esto está armado para todo el territorio nacional, para las 24 jurisdicciones que integran el territorio nacional, con la potestad por parte de cada jurisdicción, en este caso el gobierno de Córdoba, de implementar a partir de estos lineamientos aquellas medidas que considere las más adecuadas, las más oportunas y demás. Entonces, a partir de esos encuadres definidos por provincia, serán los encuadres que tomarán cada una de las comunas, cada una de las localidades, y en función de eso serán la sujeción a esos lineamientos de cada una de las prestaciones, entre ellas los balnearios. En el ingreso de visitantes, establecer las medidas de control previo al ingreso al balneario. Esto es lo que dice el protocolo, que cuando las personas que visitan salgan y luego deseen reingresar, deben higienizarse las manos. Asegurémonos que haya puntos de sanitización indicando que eso debe ser de ese modo al haber salido y al volver a ingresar. Realizar un registro de visitantes, tanto que hablamos de registro de proveedores y de otras dinámicas, va a ser un año de establecer una gran cantidad de planillas. En esta, bueno, detallar nombre y apellido, el número de documento, de pasaporte, el lugar de residencia y número de contacto, ¿sí? De contacto telefónico. Y todo esto tiene que ser de estricta confidencialidad. Una cuestión que se sugiere es adelantar que se va a establecer dicho registro por mail o otro medio electrónico. Yo diría que cuando ustedes coloquen de lo que decidan tomar de esto la comunicación en general de cómo se van a manejar frente a esta situación excepcional extraordinaria, entre los lineamientos comenten ese. Bueno, minimizar las filas y evitar la aglomeración de personas, lo que hablamos hoy, establecer un lugar para el ingreso, otro para la salida, uno para proveedores. Información digital, hoy sabemos que todo pasa, o la mayoría pasa a través de las redes. Bueno, toda vez que esto sea posible, apelen a toda la información que en forma digital puedan llevar, porque además yo creo que estamos en un tiempo en el cual esa información llega de otro modo, porque no es lo mismo ingresar al balneario y ver una gran cantidad de carteles que me detengo, que veo a ver por dónde tengo que ingresar y demás, que cuando estoy en el tiempo libre en mi casa o cuando estoy teniendo prevista hacer esta visita o pasar este fin de semana o pasar esta semana o la quincena, donde tengo más tiempo para leer detenidamente. Entonces, esa información es una información que ingresa, que es aprendida de un modo distinto, de un modo mejor, en un tiempo diferente y no frente a una gran cantidad de cuestiones. Ahí también mi recomendación es utilizar cartelería y señalética, pero no tanta de modo tal que abrume a quien llega y que no vayas nunca a perder de vista lo maravilloso que tiene la vista del lugar para el cual ha decidido pasar durante todo ese tiempo. ¿Sí? O sea, una cosa no quita la otra.
vivimos en una actividad, nos desarrollamos en una actividad que tiene que ver mucho con el disfrute, con las sensaciones, con las emociones. No perdamos eso, ¿sí? Ahora, no perdamos el control, mantengamos el cuidado y la responsabilidad de comunicar toda vez que sea posible, sin que eso signifique generar ningún tipo de temor. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Marcela, aquí nos hacen una consulta en YouTube desde Villa Dolores respecto a qué recomendación les das para aquellos campings que comparten instalaciones sanitarias, acampantes y bañistas. Y si se trata de un espacio que es público, a la autoridad, ¿es público no sabemos, le podemos preguntar? No especifica, pero ahí le pedimos que nos aclare, así podés contestar. Sí. En lo que tiene que ver con, durante la prestación del servicio, disponer, bueno, de mobiliarios en los distintos espacios del balneario, respetando las medidas recomendadas. Si esto no fuera posible para mantener la distancia mínima, que ustedes puedan apelar al uso de mamparas, paneles de vidrio, cualquier elemento que para ustedes sea de utilidad, pero que también, además de ser de utilidad, sea de fácil limpieza y desinfección, ¿sí? O sea, no coloquemos cuestiones que después limpiarlas o desinfectarlas son difíciles porque van a incurrir en una inversión que luego no van a poder, no va a ser rentable, ¿sí? En todas las actividades, utilizar la protección personal correspondiente, demarcar los lugares de espera en las diferentes instancias del balneario, de pago de productos, de servicios, limpiar y desinfectar todos los mostradores de atención o escritorios. Se recomienda, lo que dice el protocolo es higienizarlos luego de que cada visitante se retire, ¿sí? Toda vez que eso sea posible. Revisar la provisión de medidas sanitizantes y cuando por dificultad de la actividad no se puede utilizar momentáneamente barbijos, se deberán extremar las medidas de prevención sanitaria, ¿sí? Carpas y sombrillas, definir la capacidad máxima garantizando el distanciamiento social obligatorio de acuerdo a lo definido por la autoridad jurisdiccional competente, ¿sí? ¿Cuál es la autoridad jurisdiccional competente en este caso? El gobierno de Córdoba, ¿sí? Entonces, lo que la autoridad jurisdiccional competente establezca, esa va a ser la capacidad de carga que ustedes van a tener. La disposición de carpas y sombrillas y la zona de circulación entre cada una de ellas debe permitir respetar la distancia social mínima de seguridad. Es decir, no debe haber menos de 2 metros entre la última persona que puede estar dentro de la carpa y la primera que puede estar en la carpa de enfrente, ¿sí? No puede pasar que haya menos de 2 metros. No debería, ¿sí? Juegos infantiles, recreación y áreas deportivas. Deberán estar debidamente adaptadas de acuerdo con las recomendaciones generales, o sea, incluyendo el control de la capacidad de carga, es decir, qué distancia tiene que tener cada una de esas nenas y nenes que vayan a jugar a ese lugar. Pero además tienen que garantizarse la limpieza y desinfección. Si eso no fuera posible, permanecerán cerradas. El balneario pedirá disculpas, se trata de una situación extraordinaria y permanecerán cerradas. Eso está previsto como en cualquier otra cuestión donde no se pueda garantizar la seguridad sanitaria, permanecerán cerradas hasta que sea el tiempo de poder abrirlas. Vero, tenés la... Sí, Marcela, aquí nos dicen que son espacios públicos y privados. Bueno, ahí se requiere, como en toda nuestra actividad, una articulación entre el sector público y el sector privado. En lo que compete al sector público, yo no sé si los baños es probable que sean, bueno, tampoco lo tengo en claro, pero es un lugar donde hay un camping y hay sanitarios que son utilizados por personas que van a un balneario y que van a un camping, y el camping probablemente sea público. Sí, Marcela.
Bien, bueno, ahí se van a tener que establecer los turnos y la disponibilidad, y va a requerir de una adecuadísima articulación sector público-sector privado, ¿sí? En diálogo permanente, al tiempo que personas del municipio, de la estructura municipal, sugiero, conjuntamente con las del balneario, el tema del debido control de la capacidad de carga y en la decisión acerca de los protocolos de limpieza y de sanitización que se van a llevar adelante, sobre quién va a recaer, cada cuántas personas van a llevar planilla y quién va a resguardar esa situación. ¿Sí? ¿Quién? No digo qué persona, digo la responsabilidad parecería ser como que es un poco compartida. Bueno, ¿dónde está en esta hoja de ruta que se va a armar, en la organización y la distribución de tareas, en una situación excepcional, dónde va a estar anclada cada una de esas responsabilidades, ¿sí? Va a ser fundamental contar en lo que tiene que ver con espacio público con muchas personas que probablemente, habiendo desarrollado otras tareas para las comunas, como por ejemplo, pongo cualquier ejemplo, no digo que sea directamente vinculante, no sé, control de tránsito, van a tener que estar en este momento asignadas a lo que tenga que ver con resguardar medidas de seguridad, medidas de distanciamiento social, medidas de adecuada higiene y desinfección de sanitarios, la atención a la debida capacidad de carga, y esas personas también deben contar con los elementos de higiene personal, con el uniforme adecuado, manteniendo la adecuada distancia social. Bueno, todas esas cuestiones son cuestiones para conversar y para dialogar. Vieron que siempre en nuestra actividad hablamos de la necesidad de articulación, lo vemos y lo viven ustedes. Hoy aquí es la Agencia Córdoba Turismo y es la Cámara de Turismo de la provincia de Córdoba, es sector público y privado trabajando codo a codo. Ahí, en esa situación en particular, va a requerir de ese diálogo articulado que no dudo que existe, pero además diariamente va a necesitar llevarse adelante, porque, bueno, va a requerir de algunas cuestiones que va a haber que reacomodar a partir del camino que vayan transitando y que van a necesitar de esas dos miradas tan necesarias, tan complementarias y tan particulares en este tiempo. ¿Vamos? ¿Sigo? Sí, Marcela, muchas gracias. Bien, no, por favor. Bueno, también lo que tiene que ver con piscinas, spa y gimnasios, ¿sí? Quedará sujeta a la autorización de la autoridad jurisdiccional competente para funcionar, ¿sí? En caso de estar autorizado, bueno, todas las condiciones sanitarias que hemos visto deberán estar resguardadas, de nuevo, la capacidad de carga, la distancia social, la provisión de los elementos de sanitización personal y de higiene y demás. Pero, insisto, esto es un protocolo para todo el territorio nacional cuya implementación para cada una de las diferentes prestaciones que componen la prestación general de un balneario está sujeta a la autorización de la autoridad jurisdiccional, ¿sí? En el caso del turismo de aventura, los balnearios que ofrezcan estos servicios, en general de actividades náuticas, básicamente, obvio, porque tiene que ver con el espacio litoral. También incluyen aquí algunas otras que no son de turismo de aventura. Esto está copiado textual, como aparece en el protocolo, pero lo veo más directamente vinculado con actividades en el espacio litoral, más que a stand-up, por ejemplo, o paddle, deben adecuarse al protocolo de prestadores turísticos de turismo de aventura. Y en servicios gastronómicos son también todas las normas que ustedes vieron, todas los lineamientos, mejor dicho, que ustedes vieron cuando hicieron la capacitación de protocolos sobre espacios gastronómicos, ¿sí? Para la venta, alquiler y o alquiler de productos y equipamiento, bueno, comunicar a quienes ingresan que no se deben tocar los productos ni el equipamiento que están exhibidos, realizar marcas en el piso para delimitar claramente. Ustedes piensen que por ahí
no se venden juegos para la arena, diferentes tipos de elementos, ¿sí? Bueno, no es posible tocarlos, establecer métodos de pago en lo posible que sean digitales, evitar en la medida de lo posible el alquiler de material de juegos. Vieron que muchas veces pasaba antes, o por lo menos aquí pasaba, para jugar, no sé, hacer un rompecabezas, o a veces había naipes para jugar, o juegos para chicos que se facilitaban desde los balnearios. Bueno, eso, evitar en la medida de lo posible el alquiler o prestar cualquier tipo de material lúdico. Cuando se produzcan devoluciones o cambios de elementos de alquiler que fueron ya manipulados por otras personas, limpiados y desinfectados para su reutilización. Y los documentos lo mismo. Muchas veces la persona va a pasar el día y la dinámica del balneario es tomarle el DNI. Bueno, cuando va a retirarse, bueno, se le tiene que ser desinfectado. La atención de emergencias, con los protocolos previstos para cada una de las actividades, extremar las medidas de protección respiratoria y de higiene cuando no sea posible mantener el distanciamiento social. Pensemos en un salvataje, en alguien que es necesario rescatarlo del agua. En todo momento poder tener teléfonos de contacto del servicio sanitario, todo lo que ustedes ya saben y ya tienen por la experiencia de años trabajados en esto. Lo que ahora le agrega un componente más es esta situación donde tenemos que tener un área definida para personas que estén accidentadas o para casos sospechosos de COVID-19, pero insisto, evitando la estigmatización. Tengamos presente dónde se va a establecer ese lugar, que sea, digamos, abierto, pero no a la vista de todas las personas. Bueno, pensar en las diferentes posibilidades y apelar a la creatividad para evitar esa estigmatización. ¿Qué más? Lo que tiene que ver con residuos, disponer, lo que les decía, los cestos a pedal o los cestos con boca ancha y sin tapa. Para que, bueno, se pueda depositar ahí todo tipo de residuos que sean de desechos de protección personal y demás. Mantener una estricta limpieza y desinfección de depósitos de residuos, y en casos de elementos de protección personal que sean reutilizables, proceder al lavado, ya sea cuando llegamos a nuestra casa. Todo debe ser, como la higiene que mantenemos durante nuestro horario de trabajo, debemos mantenerla también al llegar a nuestros hogares, con todo lo que utilizamos como elementos de trabajo. Cuando se realice el retiro de residuos, fíjense que no recomienda la utilización de guantes en general el protocolo, pero sí lo recomienda preferiblemente descartables al sacar los residuos, y el uso de protección respiratoria, tapabocas. En realidad, el tapabocas nunca, para las tareas que llevamos adelante, si estamos prestando cualquier tipo de servicio dentro del balneario, debiéramos sacarlos, salvo que seamos el guardavidas, que tiene que ir a un rescate. Realizar la disposición final y la gestión de residuos de elementos de protección personal. Puede haber elementos de personas que sean sospechosas de COVID y demás. Bueno, para todo eso que hay un protocolo instrumentado, les dejo ahí el link de la página provista por el Ministerio de Salud para llevar adelante ese tipo de procedimiento. ¿Sí? ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá? Sí, Marcela, aquí nos escribe una de las asistentes de YouTube. Flor Serrana ofrece tanto a residentes como visitantes un arroyo de acceso libre en toda su extensión. Cristal, el arroyo Cristal. Con la salvedad de un tajamar en que se concentra la mayor cantidad de gente. ¿Deberíamos ordenar la disposición de esas personas o esperar que respete las indicaciones que la cartelería indique? Yo diría que habría que colocar cartelería, y señalética, porque ese es un primer orden que ya cuando llego puedo visualizar, ¿sí? Para
manifestar el compromiso del municipio para con el cuidado en una pandemia como nos toca atravesar, y luego, si fuera necesario, que es muy probable que pudiera llegar a pasar, reforzar eso mediante personas que puedan asesorar a quienes están llegando, que en función de lo que establece la cartelería, lo que se ha dispuesto, el marco reglamentario, el gobierno de la provincia de Córdoba se establece, se les solicita, por favor, que mantengan distancia, que lo que fuere necesario, de acuerdo a cuál fuera el comportamiento que hubiera que ayudar a modificar. Ahora, el llegar a un lugar donde no tengo ningún tipo de información, a llegar a uno donde encuentro información, ya me está diciendo, aquí nos estamos cuidando, ¿sí? También estamos, justamente nadie puede cuidar a otras personas si no puede cuidarse a sí mismo. Entonces, como aquí nos estamos cuidando, vamos a cuidarte. Entonces, nosotros hacemos las cosas bien. Necesitamos lo mismo por parte tuya que nos estás visitando. Y es una primera carta de presentación importante. Muy claro, Marcela. Muchas gracias. Bien. ¿Tenemos alguna consulta más? Sí, aquí en YouTube preguntan también si se podría disponer de una reserva de personas para los balnearios. Que las personas reserven, claro, previamente. Sí, claro, sí. Sería muy adecuado. Y ustedes lo pueden instrumentar directamente a través de la página. El hecho de que se puedan hacer reservas previamente. Y eso ordena, del mismo modo que recomiendo con lo de los proveedores. Ahora va a ser necesario, y porque además los proveedores que recorren las diferentes localidades van a encontrarse con esta misma situación en todos los balnearios a los que vayan. Entonces, poder organizar turnos, horarios, con quienes sean locales que puedan ir en otros horarios, y de ese modo generar una rotación que sea la más adecuada frente a también las necesidades que ustedes tengan, ¿no? Pero bueno, es un tiempo, sabemos que es como un paréntesis que nos ha tocado, grande, pero que va a terminar, que va a tener fin, y que bueno, que en el mientras tanto tenemos que extremar todas estas medidas y hacer lo mejor que podamos, y que esa responsabilidad es una responsabilidad de todas las personas. No hay nadie que quede por fuera, no hay nadie, ni siquiera en la comunidad local. La comunidad anfitriona es central, el rol de las vecinas, el rol de los vecinos, el rol de la persona que está en el kiosco de revistas, quien vende la artesanía, al cuidado en esta situación que es de un gran aprendizaje para todas las personas. Nos toca llevarlo adelante entre todos, y de ese modo es como lo estamos haciendo, y tenemos que poder tener la paciencia, la calma y la certeza que en un tiempo más esta situación va a haber pasado, pero que en el mientras tanto se requiere de estos ajustes para poder garantizar la apertura de un sector que es tan importante para la dinamización de las economías locales y regionales. Y vaya si lo es, y ha quedado claramente demostrado con todo este tiempo que nos ha tocado estar como correspondía, cada quien en su lugar, tratando de minimizar los efectos, y que celebramos que gradualmente vayamos pudiendo retomar estas actividades que son tan necesarias para el desarrollo económico y sociocultural del país. Muchas gracias, Marcela. Bueno, ¿tenemos algo más? No, por el momento no han escrito ninguna otra pregunta en Zoom y en YouTube. Bien. ¿Estamos como para ir cerrando entonces? Sí, Marcela. Bueno, quería agradecerte, ¿sí?, una vez más por habernos acompañado en estas 2 jornadas de protocolos. La verdad que, bueno,
bueno, han sido muy claros y creo que estuvo muy bueno que pudieras bajar con ejemplos, ¿no? Los protocolos, creo que eso a las personas que trabajan en este rubro les ha llegado muchísimo. Gracias por habernos transmitido tus conocimientos. Esperamos volver a encontrarnos en algún otro momento. Y bueno, recordarles a los asistentes que hoy tenemos el 7º encuentro del curso Turismo del Vino y el próximo lunes ya es el último encuentro. Así que invitarlos a quienes vienen participando que sigan sumándose. Y bueno, agradecer también a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de este ciclo de webinars de protocolos turísticos. Recordarles que si quedaron algunas consultas pendientes pueden escribirnos a protocolosturísticos@cordoba.tour.ar y también mencionarles que en la web www.formacion.cordoba.tour.ar tendrán disponibles el material de la presentación que utilizó Marcela hoy para su disertación y también el protocolo junto con el video de este webinar para que quienes no pudieron acceder puedan verlo. Así que muchas gracias, Marcela. Muchas gracias a todos por haber participado y bueno, ojalá podamos reencontrarnos próximamente en algún otro webinar. Muchas gracias, Vero, muchas gracias a todo el equipo, a la Agencia Córdoba Turismo, a la Cámara de Turismo de la Provincia de Córdoba, a todas las personas que han estado participando. Muchas gracias por las invitaciones que me están llegando aquí. Ya será el tiempo de poder ir. A esto se los había dicho en otra capacitación en la cual ustedes no estaban. Es la provincia que más veces he visitado como turista. Y a la primera visita la hice cuando tenía 12 años, en mi viaje de egresados de la escuela primaria, y es una provincia que amo y que voy toda vez que puedo y que recorro un montón de cuestiones. Así que de cuestiones y de lugares increíbles. Así que bueno, agradecerles, quedar a disposición, mandarles un afectuoso saludo, decirles que no perdamos la calma y el optimismo, que falta menos, que ya vamos a ir saliendo entre todos y que ha sido un verdadero placer compartir estas jornadas con ustedes. Muchas gracias, un beso grande.